Bueno, el entore precoz en los sistemas de cría es una práctica que de hace mucho conocemos en ganadería, y en esta oportunidad vamos a hablar de tres temas dentro de este gran tema, que uno es la importancia y las limitaciones que tiene el entore precoz, y por el otro lado vamos a comentar sobre el manejo de las vaquillonas durante la recría, el servicio, la gestación y posterior al primer par. En sistemas que están en vías de intensificación o que están intensificados, se plantean una serie de objetivos reproductivos donde incluyen a las vaquillonas como paridas ya a los 24 meses. Para que esta condición suceda, las terneras destetadas en un año serán incorporadas al servicio junto con las vacas en el mismo año. Respecto de las edades de las vaquillonas al inicio del servicio, donde podemos incorporar estas vaquillonas, pueden ser básicamente a los 15 meses o a los 27 meses, después de haber nacido en agosto, considerando un entore de noviembre, diciembre, enero, y considerando a la cabeza de parición. Estos entores se diferencian básicamente por un aspecto a favor del entore a 15 meses o entore precoz, que es eliminar del sistema a una categoría de recría que permita aumentar el número de vientres sobre el total de vacunos del sistema. Entre el entore de 15 meses y los entores de 27 meses podemos hacer algunos otros entores, que puede ser el de 18 meses o 22, y esto corresponde a entores intermedios con la finalidad de aumentar el periodo entre el parto y el segundo servicio. Cuando consideramos ya al cuerpo y cola de parición, va a haber animales más jóvenes que se incorporan al servicio en cualquiera de las posibilidades. Respecto de la importancia del entore precoz, es por un lado que se eliminan las categorías de la recría de hembra mayores a 15 meses de edad destinada a la reposición. Esto va a procurar de alguna forma producir un ternero más en la vida útil de la vaca, y por el otro lado tiene la misma oportunidad que el entore de 27 meses de entorarse junto con el servicio convencional de las vacas. Frente a la importancia del entore precoz, también tenemos que tener en cuenta que hay condiciones, limitaciones, en donde hay que sortear para lograr un entore precoz eficiente. Por ejemplo, el número de terneras para seleccionar debe ser alto al inicio, al destete. ¿Por qué? Porque en una eficiencia reproductiva baja, como por ejemplo en el primer caso, tenemos menos oportunidad de seleccionar animales que en el segundo caso, donde la presión de selección va a ser aún mayor, logrando aquellos animales, seleccionando aquellos animales con mayor peso. Asimismo, otra limitación del entore precoz son los requerimientos nutricionales, que van a ser mayores considerablemente comparado con el entore de 27 meses desde el destete hasta el segundo servicio. Por ejemplo, acá tenemos una ganancia diaria que corresponde a 500 gramos si el entore se va a realizar a los 15 meses, o de 300 gramos si el entore se va a realizar a partir de los 27 meses. Y además se suman los requerimientos además de los requerimientos de mantenimiento, los de gestación y lactancia antes de los 27 meses de edad, para que luego entre en esto y lograr una segunda preñez en el segundo servicio. A todos estos requerimientos de la vaca se le suma el crecimiento que tiene que realizarse simultáneamente con la gestación, la lactancia, el parto o gestación, parto, lactancia, y luego volver a entrar en celo para volver a preñarse. Este crecimiento frente a la gestación y la lactancia muchas veces no es priorizado por la vaca, y así
vemos que hay vacas que ingresaron a servicio tempranamente y no recibieron una alimentación adecuada y el crecimiento se detuvo con tal de gestar y parir un ternero o lactar a un ternero. Otra limitación que debemos tener en cuenta son las ganancias de pesos, que deben estar ajustadas y controladas durante todo el periodo de la recría y, por supuesto, de la gestación y lactancia después del primer parto. Y en esta situación tenemos que pensar en los pastizales, en el NEA, donde la producción es claramente estacional, el déficit de proteína y la baja digestibilidad aumentan o se agudizan durante la temporada del invierno, y esto se refleja en las ganancias diarias de terneras que han sido destetadas en mayo con 200 kilos aproximadamente en la zona de Corrientes, en dos situaciones distintas. Un campo del Malezal, donde al año de destetada no logran 260, 270 kilos, mientras que las de campo de altura sí tienen una ganancia mayor, logrando 290 kilos aproximadamente. Esto se refleja las características de los pastizales del NEA. En el norte de Santa Fe también tenemos características similares, si bien va a cambiar de potrero en potrero, de campo a campo. Respecto al inicio del servicio de las vaquillonas, hay que considerar que podemos encontrarnos con una mayor proporción de vaquillonas prepúberes, porque son animales jóvenes que a veces no alcanzan la pubertad, y aquí nos vamos a detener un momento explicando de que desde el nacimiento hasta la época reproductiva, o sea, cuando tiene capacidad de preñarse un animal en el estado de pubertad, tiene que haber un crecimiento sostenido del peso vivo, alcanzando un porcentaje del peso adulto. En este caso se menciona 60-65%, y en algunos casos podría ser mayor, principalmente en razas equinas. A su vez, esto se correlaciona en cada una de las etapas, que arranca con una etapa infantil, después prepuberal, peripuberal y pubertad. Las condicionantes hormonales relacionadas al desarrollo corporal y del diámetro del folículo dominante, quien puede finalmente responder a una hormona, que es la LH, generando así la ovulación del primer folículo dominante. Siguiendo con la pubertad, hay que considerar la pubertad como la capacidad que tiene las vaquillonas para poder quedar preñadas. Y están afectados por dos factores fundamentalmente. Uno genético y uno nutricional. El genético, determinado por la raza, básicamente, cada raza tiene edades mínimas promedios en que van a entrar a la edad reproductiva, y también dentro de cada raza el frame, es decir, el tamaño corporal de cada animal. Posteriormente, la nutrición, que condiciona el crecimiento durante el periodo de desarrollo y crecimiento, logrando un peso vivo umbral, como habíamos dicho, y por supuesto la condición corporal como una variable que afecta la fertilidad, no solamente en vaquillas, sino también en las vacas. Estos factores, dadas las características, podrían colaborar en el desarrollo metabólico que se asocia al desarrollo endocrino y a partir de ahí la pubertad. Por ejemplo, en la edad mínima promedio, las razas que nosotros utilizamos, las cruzas como el Brangus, Santa Gertrudis, Braford, rondan una edad promedio de pubertad 14 a 16 meses de edad, mientras hay otras razas de tipo Bos Taurus que son más precoces y otras que son menos precoces en cuanto a la pubertad. Respecto del frame, tenemos que considerar que los animales pasan por una etapa fetal, en donde una cría, la recría y la etapa reproductiva a partir de la pubertad, y ese crecimiento tiene una forma sigmoidea, una forma de S acostada, que de acuerdo al frame
tiene que lograr un peso vivo al momento de la pubertad. En este caso, en esta curva, es de 300 kilos de peso vivo. Mientras que podría haber dentro de la misma raza o dentro de la misma población de animales con la misma edad, en donde el tamaño corporal podría ser menor para que pueda lograr la pubertad. En este caso se ve claramente el efecto de la nutrición, un trabajo publicado recientemente, en donde la línea negra son animales, vaquillonas cruzas Aberdeen Angus, con 400 días al finalizar el experimento de edad, que reciben una dieta para ganar 400 gramos diarios, mientras que las de línea punteada recibieron una dieta para ganar 800 gramos diarios de peso vivo. Claramente, al final del experimento, el porcentaje de animales púberes fue mayor en los animales que recibieron una mejor dieta comparado con los que recibieron una peor dieta o menor ganancia diaria. Es decir, entraron a la pubertad alrededor del 90% para los que ganaron 800 gramos por día, y los que ganaron 400 gramos por día solamente entraron a la pubertad a los 400 días de edad, solamente el 50%. Entonces, respecto de las limitaciones del lentore precoz en comparación con el lentore de 27 meses, son el número de terneras para seleccionar debe ser mayor al que normalmente utilizamos en lentores de 27 meses, los requerimientos nutricionales van a aumentar considerablemente, las ganancias de peso deben ser ajustadas y controladas, controladas y ajustadas, y el inicio del servicio aumentar la proporción de vaquillonas púberes en relación a las prepúberes. También va a aumentar el riesgo de partos distóxicos. En la segunda parte de la charla, el manejo de vaquillonas tiene que apuntar a ser eficiente, dado que la retirada de vaquillonas de reposición tienen un alto costo. Para ello nos planteamos 4 objetivos fundamentales. Que al inicio del servicio las vaquillonas sean la menor cantidad posible rechazada por score genital. Que haya un alto porcentaje de preñez al primer servicio, que no haya presentación de partos dificultosos al primer parto, y que vuelva a ser alto el porcentaje de preñez al segundo servicio. El manejo de las vaquillonas, donde va a depender del manejo y no solamente de la madre como hasta el destete, la primera parte tenemos que considerar es la selección de la ternera a los 6-7 meses de edad. Aquí hay que considerar los antecedentes de la madre, debemos elegir terneras hijas de madres que hayan parido por lo menos los 2 últimos años, que el estado sanitario sea el adecuado, que el peso sea las más pesadas dentro de la medida de los posibles, y el fenotipo, eso a consideración y de acuerdo a los objetivos que tiene el sistema productivo. Después de la selección, es la recría donde debemos prestar atención en cuanto a la alimentación y la sanidad que sean adecuadas, para que tengan ganancias diarias, como dijimos, mínimamente de 500 gramos por día, y en este caso hay que controlar también a los parásitos y controlar el peso y la condición corporal, tal como habíamos mencionado. Al inicio del servicio hay que considerar la evaluación del peso vivo asociado al frame, la evaluación de la condición corporal, como dijimos, está íntimamente relacionada a la fertilidad, a mayor condición corporal, mayor porcentaje de preñez, un examen ginecológico realizado por un médico veterinario, en donde va a tener en cuenta el score genital y el área pélvica o el área del canal de parto, para evitar, en la medida de lo posible, partos distóxicos. Aquí nos vamos a dedicar más tarde un poco lo relacionado al score genital, y por último, a la inseminación artificial a tiempo fijo,
como una herramienta tecnológica que nos permitirá mejorar en cuanto a la eficiencia del entore precoz. El score genital se puede realizar mediante la ecografía transrectal o mediante un tacto manual, en donde se van a determinar las medidas del útero, de los ovarios, y las estructuras que puedan tener los ovarios, es decir, folículos y cuerpos lúteos, que permiten de alguna forma determinar si han ovulado en algún momento. Se clasifican los animales en 5 categorías, del 1 al 5, siendo la 1 un estado prepuberal, alejado de la pubertad, y las 5 y 4 ya puberales. ¿Por qué es importante el score genital al momento del inicio del servicio? Dado que los animales que tienen un score genital, una puntuación de 4 y 5, se preñan más que los que tienen un score genital 1, 2 o 3. La IATF. Respecto de este tema, ¿por qué es importante la IATF? En principio, la utilización de progesterona mejora el desempeño reproductivo de las vaquillonas, también permite aumentar la cabeza de parición, y por el otro lado permite la utilización de semen sexado actualmente, o semen de toros con facilidad de parto y de circunferencia escrotal superior a la media. La circunferencia escrotal de los toros se relaciona íntimamente a la heredabilidad de la fertilidad en las hijas. Respecto del efecto de los progestágenos, tiene que ver con el aumento de los pulsos de la hormona luteinizante, de la LH. A medida que se acerca a la pubertad, la frecuencia de los pulsos de LH empiezan a aumentar. De manera que el pico de LH el primer pico de LH se produce en la primera ovulación en una vaquillona. En un estudio que se realizó en animales muy jóvenes, de 9.5 meses de edad a 12.5 meses de edad también, se utilizó un tratamiento con progestina, y por el otro lado un grupo de animales no recibió progestágenos, y claramente en cualquiera de los grupos analizados la frecuencia de los pulsos de LH aumenta. Aquí, en un trabajo del 2014 realizado en animales cruzas Agrinangus Hereford, casi 4.000 vaquillonas que ingresaron a servicio, a un grupo mayor se realizaron tratamientos hormonales basados en progesterona, y a otro grupo de animales no se realizaron ningún tipo de tratamiento. Al tratado también se le realizó la inseminación artificial, en donde vemos en principio que los animales que fueron puntuados en el score genital, el grupo de la IATF, la tasa de no preñez, por eso va disminuyendo la curva, fueron menos, se preñaron menos que aquellos animales que tenían score genital 4 o 5, y en ambos grupos pasó prácticamente lo mismo. Lo importante de la IATF que a los 10 días, cuando se realizó la inseminación, ya la probabilidad de quedar no preñado fue del 40% para los score genital 1, 2 y 3, y fue del 60%, o del 40%, perdón, para no preñarse, es decir, 60% de preñadas, mientras que a los 10 días del servicio natural solo contábamos con un 10% de los animales preñados. Como dijimos, las score genital 4 y 5 se preñan más en ambos grupos que las 3, la 1, la 2 y la 3. Además, colaboraría la utilización de progesterona en aumentar la tasa de preñez de las vaquillonas con un score genital de 0.3.
Siguiendo con el manejo de las vaquillonas, en un trabajo que realizamos justamente en el establecimiento del Mainumbí, junto con el equipo de investigación en reproducción de la INTA Colonia Benítez, en las vaquillonas Braford de 15 meses de edad durante 3 años, vimos que en el primer año, donde descartamos a 42 vaquillonas con menos de 270 kilos de peso vivo y que presentaron un score genital 1 y recibieron un servicio natural de 61 días, vemos que las score genital 4 y 5 empezaron prácticamente con el mismo peso. Sin embargo, al final del servicio estaban más pesadas las vaquillonas que tenían un score genital de 5. El porcentaje de preñez promedio fue alrededor del 83%, mientras que la score genital 4 y 5 se preñaron por encima del 90%, y la score genital 2 y 3 se preñaron alrededor del 80%. En el grupo de score genital 2 y 3, en el primer año, utilizamos progestágenos asociados a estrógenos. Si bien no obtuvimos diferencias significativas entre ambos grupos, la utilización de progesterona hizo que logremos un 82% al servicio natural y un 71% cuando no utilizamos la progesterona. En los 3 años logramos monitorear 620 animales, donde clasificamos a estos animales que tenían entre 12 y 15 meses de edad, en score genital 1, 2, 3, 4 y 5, y vemos que la mayoría de los animales se situaban en 2, 3 y 4, es decir, en estado peripuberal y puberal 4. El porcentaje de preñez en 464 animales de todos los animales monitoreados, también vemos que en los 3 años se lograron mayores preñeces cuando los animales presentaron score genital entre 4 y 5. Cuando analizamos la IATF, que solamente se realizó en los años 2 y 3, vimos que también se preñaban más al momento por la IATF los score genital 4 y 5, es decir, mayor al 42%, y los 2 y 3 menor o igual al 42%. ¿Qué se utiliza para el trabajo de inseminación artificial en vaquillonas? Se utilizan actualmente un protocolo convencional basado en progesterona estrógeno y un protocolo modificado JSIN, que fue publicado en el 2018, que utiliza dispositivos con progesterona y benzoato al inicio, pero después se realiza una prostaglandina y se realiza una GnRH al mismo momento de la IATF. Actualmente se ha modificado utilizando pinturas en la base de la cola para la detección de celo, y aquellas que están detectadas en celo son inseminadas a las 64 horas, y las que no fueron detectadas en celo es aplicado una GnRH a las 64 horas para ser inseminada a las 72 horas. Durante el servicio la alimentación debe ser adecuada y también el servicio debe ser un servicio corto, porque de esta manera podemos aumentar la presión de selección por fertilidad, es decir, no preñar animales cola. También a partir de esto podemos aumentar la cantidad de días posparto al inicio del segundo servicio y poder atender de alguna forma de manera más adecuada a los partos, porque van a suceder más concentradamente. Durante la gestación y el parto hay que tener en cuenta la alimentación y la sanidad, tratando de lograr entre un 85 y 90% del peso vivo adulto al parto. La atención de partos y recién nacidos es fundamental para poder atender los partos dificultosos y los recién nacidos con algún problema, principalmente asociado a que tiene que lactar cuanto antes por
el calostro. Después del parto hay que considerar que una vaca tiene entre parto y parto una demanda de leche que es muy alta desde el punto de vista de los requerimientos, y esto tiene que ver aproximadamente con un 23%. Es decir, que una posibilidad es suprimir estos requerimientos destinados a la lactancia para el manejo después del parto. Como comentábamos antes, los animales primero intentan tener priorizar el mantenimiento básico de los animales y posteriormente cubrir los requerimientos de la gestación, la lactancia y el estro, y no olvidarse que hay un crecimiento después del parto que también debe ser cubierto a partir de la oferta de alimentos. En este caso se muestra cuando no los efectos que tiene de un nivel bajo y de un nivel alto en vaquillonas que fueron entorados a los 15 meses de edad. Estos animales de nivel alto fueron suplementados con 1,5 kg de maíz y 200 gramos de un núcleo proteico del 55% de proteína bruta, en donde fueron suplementados sobre campo natural y el resto solamente pudo alimentarse del campo natural, lográndose diferencias significativas cuando se suplementaron 60 días preparto y 60 días posparto. Y esto tiene que ver básicamente con un aumento de peso en el preservicio, y por el otro lado el preservicio del segundo servicio, y en la tasa de preñez una diferencia de 60 puntos. También fue afectado el peso de los destetes, de 125 para el caso no suplementado y de 175 kilos para el caso con alto nivel nutricional. De manera que tenemos que pensar en algunas estrategias generales de manejo que tienen que ver con pastura y overdeos de calidad y cantidad durante ciertos momentos, principalmente en el invierno y principios de primavera, asociado a la suplementación y al destete precoz. ¿Por qué el destete precoz? Porque el destete precoz de una curva de requerimientos normal, nosotros podemos reducir esa curva con un destete hiperprecoz a los 30 días o a los 60 días. Estamos hablando de alrededor de podemos ahorrar de alguna forma los requerimientos para lactancia en un 20%. De manera que esto es una estrategia importante al momento de considerar un entore precoz en el NEA. En relación a la estrategia de manejo, en este trabajo se utilizó la suplementación asociada al destete precoz, en donde los porcentajes de preñez logrados en 4 años consecutivos fue de un 90-95% en promedio. Y lo importante que hay que considerar también es el momento en donde suceden las preñeces o que van a suceder los partos posteriormente, que dijimos que sería interesante de que sucedan en los 2 primeros meses de parición, como sucedió en el año 3, dado que las vaquillonas paridas en el primero y segundo mes de toda la temporada de partos tienen más posibilidades de preñarse debido al periodo entre el parto y el segundo servicio. Para terminar, reflexionar en resumen sobre las prácticas de manejo que permiten una mayor eficiencia del entore precoz, incluyen a la selección de vaquillonas de mayor edad y las más pesadas al destete, un mayor manejo nutricional de las vaquillonas que permitan alcanzar un porcentaje definido de su peso corporal y así la pubertad al comienzo de la temporada de servicio, la puntuación del tracto reproductivo para detectar vaquillonas púberes, la implementación de un protocolo de sincronización
del estro basado en la progesterona y asociado a la inseminación con toros, con semen de toros probados, y la selección de toros mediante la diferencia esperada de la progenie para lograr vaquillonas con mayor mérito genético para la fertilidad. Hasta aquí hemos llegado, les agradezco mucho la atención.